Vamos a ir al libro de Daniel, profeta Daniel. Vamos al capítulo 4. Todo ese capítulo 4 es hermoso, pero yo voy a leer solamente algunos versos. Daniel 4, 29. Dice así, versión 60, la que todos conocemos: al cabo de 12 meses, paseando en el patio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué rey es este? El rey Nabucodonosor, ¿sí? ¿Qué dijo este rey? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Vamos a ir al verso 34. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y verso 37, el último. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y cuando cantábamos el primer coro que Santi pidió, que nos dirigió, pensaba, ¿no? Tranquilamente Nabucodonosor pudo haber sido el autor, ¿no? De ese coro. El reconocimiento que hace de Dios, ¿no? Entonces, esta historia la quería leer, yo sé que todos la conocemos, y el tema es la última palabra que aparece en el último versículo que leímos. ¿Cuál es? La última palabra. Soberbia. Bien, el tema de hoy es la soberbia. ¿Sí? La soberbia, el orgullo, como también lo dice la altivez de espíritu o los ojos altivos, también se traducen en nuestras versiones, sobre todo en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro hermoso, nunca me canso de leerlo, pero es un libro que pone, como se dice, los patitos en fila, ¿no? Porque te dice realmente quién es sabio, quién es necio, quién está conforme al corazón y a la voluntad de Dios y quién no. Y obviamente para hablar siempre de un tema hay que definirla. Yo busqué varias definiciones y me quedé con una que fue la que más me gustó. Dice, la palabra soberbia viene del latín superbia, que significa está por encima. Y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. La soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo y del ego. Y me encantó una definición de José de San Martín. Nunca me hubiese pensado que el general tenía una definición de esto. Dice así, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Me encantó este término de discapacidad. ¿Cuáles son los sinónimos de soberbia? Bueno, altivez, inmodestia, presunción, orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, impertinencia, jactancia, endiosamiento, suficiencia, fatuidad, pedantería, aires humos, ínfulas.
Y el antónimo por excelencia, ya lo van a conocer, humildad. Perfecto. Algunos comentaristas hablaban de que este en realidad es el pecado base de todos los demás pecados, ¿sí? Y que es una de las peores formas de pecado. Y con respecto a lo espiritual, una definición dice: el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Leíamos recién en estos pasajes de esta historia de este rey Nabucodonosor, que no era hebreo, ¿no? Era gentil, pero que en algunas partes Dios lo llama mi siervo. ¿Por qué? Porque era un instrumento en las manos de Dios de juicio a su pueblo. Dios lo había elegido, Dios le había dado el poder, Dios le había dado el reino, y sin embargo este hombre dijo: esto lo hice con las manos. Yo me acuerdo una vez en la veterinaria entró un cliente y no sé cómo salió el tema de decir gracias a Dios. Vieron que uno siempre, no, gracias a Dios no, querido, gracias a estas dos, me decía. Bueno, yo digo, sí, ojalá Dios haya tenido misericordia, porque sí, realmente esa soberbia, fíjense la historia que leíamos, ¿no? Yo a veces pensaba, digo, fue hecho como una bestia, dice que sus pelos crecieron como plumas, comía el pasto que comían los bueyes, o sea que fue tal el castigo que hasta su aparato enzimático digestivo fue cambiado, porque nosotros no somos herbívoros, somos omnívoros, no podemos digerir el pasto. Pero Nabucodonosor, el castigo que recibe, para que se dé cuenta, es de 7 años como una bestia, ¿no? Su razón fue perdida en sí, hasta que reconoce que el que lo había puesto ahí era Dios. Y sin duda yo creo que Nabucodonosor hoy está en el cielo, ¿eh? Yo creo que nos lo vamos a encontrar cuando estemos allí, porque él termina reconociendo y diciendo palabras que ni siquiera el pueblo de Dios había dicho en ese tiempo. Un rey pagano que termina reconociendo que Dios es el que humilla a los soberbios y el que da la gloria a quien él quiere. Dice: el orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Ahora, yo decía cuando preparaba este tema que Dios me trajo, digo, ¿cómo lo organizo? Porque la verdad que hay tanto en la Biblia de esto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno toma toda la Biblia y la soberbia y el orgullo es como que trazan una línea en todos los hombres, pero no solo en todos los hombres, es el primer pecado que se ejerció en la creación de Dios, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Yo puse dos. Lo primero que hay que saber en la prioridad de nosotros como hijos de Dios es que Dios lo aborrece. Hay dos pasajes que son conocidos ahí en Proverbios, Proverbios 6, 16 al 17. Este pasaje lo tocábamos cuando hablábamos hace 3 o 4 miércoles atrás de la murmuración, ¿sí? Los que recuerdan. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Quién encabeza la lista de eso? Los ojos altivos. La versión de las Américas traduce los ojos soberbios. Y Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Significa que más tarde o más temprano va a haber un juicio de Dios. Ahora, ¿qué es abominación? Sobre todo para los más jóvenes, que a veces estos términos son difíciles de entender. Deriva de una raíz hebrea que significa algo repugnante. Pensá vos, ¿qué es lo que más te repugna al punto de darte náuseas? Yo me acordaba, digo, ¿qué puede ser? Bueno, me acordaba de cuando empecé, cuando me recibí, lo primero que me repugnó fue curar a un perro de miasis. ¿Saben que la miasis es una afección, una herida contaminada de gusanos, ¿sí? De gusanos que van comiendo el tejido? Eso genera un olor y una secreción. Bueno, si me acuerdo, también me va a repugnar. Hoy ya no me repugna tanto porque en el ejercicio de la profesión no tiene que hacer esas cosas, pero lo primero que me pasó fueron náuseas y un sentimiento de irme de ahí y no querer saber nada. Bueno, eso quizás es un pequeñísimo ejemplo de lo que le genera a Dios
la soberbia en un ser humano. Es abominación, todo altivo de corazón. Eso es lo primero que tenemos que saber. Un concepto claro. Dios abomina, le genera repugnancia a la persona arrogante, la persona soberbia. Lo segundo que hay que saber, y es que nosotros también debemos aborrecerla. Salmo 19:13 es un salmo de David. David había incurrido también en una parte de su vida en este acto de soberbia. ¿Se acuerdan cuando organiza un censo? Que lo hace solo por el poderío, por mostrar lo que tenía, y después él se arrepiente de eso, ¿no? Dice 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El domingo pasado en esa hermosa reunión y el sábado también, ¿no? El hermano Carbonell nos hablaba de la integridad, ¿no? Y yo cuando leí este pasaje, bueno, no podemos pensar ni siquiera en comenzar a ser íntegros si hay soberbia o si hay orgullo en nosotros mismos. Y de esto ya David se había dado cuenta. Por eso es un clamor de él, ¿no? Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La traducción lenguaje actual dice, líbrame del orgullo, no dejes que me domines, ¿no? Y este debe ser nuestro clamor al Señor, porque nosotros tenemos en nuestra vida cristiana que agradarle a Él. Y si algo desprecia a Dios, tiene que ser también despreciado por nosotros. Ahora, ¿qué le dice Dios a su pueblo, a sus escogidos con respecto a esto? Es importante, hay muchos pasajes, yo solo puse dos. Uno en referencia al pueblo de Israel. Números 15, 30 31 dice así: pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero, por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y sobre ella recaerá su iniquidad. Se traduce la Reina Valera contemporánea. Fíjense, menos mal que esto no se aplica hoy con nosotros, ¿no? Porque ¿quién estaría hoy aquí? Yo quizás no. Pero no solo a su pueblo elegido, al pueblo de Israel, sino también a la iglesia. En 1 Pedro 5, 5 al 8 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces cantamos que tu gracia llueva sobre mí, ¿no? Un coro. Y si hay soberbia en nosotros, si hay orgullo, esa gracia va a ser limitada para nosotros, ¿sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué leo hasta este pasaje? Este pasaje siempre se toma para todo tipo de pecado y se grafica como que Satanás está dándonos vuelta, buscándonos el talón. Y en alguna medida es verdad, pero este pasaje está en un contexto distinto y está en un contexto de soberbia. ¿Qué significa? Que Satanás lo que menos quiere de nosotros es que seamos humildes. ¿Y qué es lo que está buscando alrededor Satanás? Llenar nuestro corazón de orgullo y de soberbia, porque ese pecado da o concibe el fruto a un montón de pecados. ¿Sí? Ese es el contexto inmediato de este pasaje, de que Satanás está ahí buscando a quien devorar, es buscando hacer soberbios a los hermanos, a cada uno de nosotros. Por eso dice, estad sobrios y velad, y esto es continuo. Está despierto, está atento. Después vamos a ver el miércoles que viene aquellas cosas que predisponen a que nosotros nos hagamos soberbios. Pero
avanzamos rápidamente y voy a leer 10 características de las personas soberbias. Les quiero decir que hay muchas, hay más, encontré como 50, pero resumo en 10 las que son más representativas y que, para que ninguno se ofenda, son características que son habituales en las personas soberbias, porque todo esto que voy a leer en algún momento lo he tenido yo, lo hemos tenido todos. Pero cuando esto se hace un hábito, está hablando de que hay un hábito soberbio, un pecado de soberbia arraigado en nuestro corazón y en nuestra vida. Y yo el primero que puse es, la primera característica de un soberbio o una soberbia es ansían lugares de poder o lugares prominentes. ¿Y por qué lo puse? Y bueno, porque fue la primera vez que este pecado generó una caída. ¿De quién es? ¿De quién estamos hablando? De Satanás, ¿sí? De Satanás. Dice Isaías 14, 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hay otro pasaje ahí en Ezequiel 28, 12 al 17, pero no lo vamos a leer, que si bien hace referencia al rey de Tiro, está hablando justamente de este pecado de soberbia de Satanás. Pero además fue el móvil que Satanás utilizó para el pecado de la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? ¿Se acuerdan qué dijo Satanás? Dice, es mentira lo que Dios les dice, cuando coman de ese fruto van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue la semilla que puso en Eva y en Adán lo secundario que fue desobedecer a Dios. Claro, Satanás utiliza hoy mismo también las mismas herramientas, ¿no?, que utilizó también en el pasado y nos quiere hacer caer de la misma forma que él cayó, llenando nuestro corazón de orgullo y de soberbia. ¿Cómo se traduce esto en la iglesia? Bueno, son personas que siempre buscan ministerios más vistosos, ¿sí? Y los buscan no con miras de servir, sino con miras de reinar. Acuérdense que, por ejemplo, para los ancianos dice, el que anhela obispado, dice, buena obra desea. El problema es cuando se tiene una concepción errada de esos lugares. O sea, uno llega a ese lugar para agarrar una cruz más grande, una cruz de servicio. Pero estas personas quieren llegar a esos lugares para sentarse en un trono. La segunda característica que puse es, les cuesta obedecer o sujetarse a la autoridad. O sea, son rebeldes, ¿sí? Poniéndose muchas veces en el papel de jueces. Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Otra de las leyes que Dios había dado a su pueblo, muy terminante, ¿sí? De acuerdo, el Señor Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Andá cortándote de a un dedo a ver si dejás el pecado. ¿Dijo eso el Señor? No. Con este tipo de pecados no se puede ser gradualista. Hoy se habla del gradualismo económico, ¿no? Que no funcionó. Bueno, en lo espiritual tampoco funciona. Si hay un pecado como es la soberbia, hay que amputarlo, hay que sacarlo directamente. No se puede jugar, ¿sí? No se negocia con terroristas, como dicen algunos. Bueno, no se negocia con este tipo de pecados. Y hay un ejemplo que está en 2 de Samuel, capítulo 17, en el capítulo anterior también, que es de la persona de Aitofel. Si no recuerdan, Aitofel era un consejero de David. La palabra de Aitofel era la palabra, todo lo que Aitofel decía era como consultar a Dios, dice así literalmente. Pero cuando se revela Absalón, Aitofel se va con Absalón y aconseja a Absalón. Pero no se toma el consejo de Aitofel. ¿Y qué pasó? 2 Samuel 17, 23 dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo,
enarvadó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner la casa en orden, se ahorcó. Y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Son las características de los soberbios. No toleran un no cuando van a poner una proposición o algo que ellos quieren hacer e implementar. Y obviamente no van a ahorcarse a su casa, pero en el plano espiritual, ¿cómo se traduce esto? Y bueno, patalean, murmuran, pueden apartarse de la congregación. ¿Cómo se puede traducir quizá en nuestro tiempo cuarentenal? Y bueno, apagan la cámara, se desconectan. No toleran las cosas, no, esto a mí no me gusta, yo así no lo hago, pac, listo. Bueno, eso es orgullo, eso es soberbia. El tercer punto que anoté, les cuesta reconocer sus errores y sus obligaciones. Y ahí puse 2 ejemplos que son conocidos. Uno, el de Adán y Eva. ¿Qué pasó? A Eva, ¿qué dijo? La serpiente. Y Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Esquivaron, como dicen, ¿no? Esquivaron el bulto. Y el otro ejemplo es Caín, hablando de las obligaciones, ¿sí? Les cuesta reconocer los errores, las obligaciones. En el caso de Caín, no solo, aunque Dios le dio la posibilidad de cambiar, de arrepentirse y cambiar, no solo que no aceptó esa posibilidad, sino que después cuando asesina a su hermano, ¿qué le pregunta a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ustedes saben que implícitamente esa pregunta soberbia que hace Caín, él le está diciendo a Dios, ¿no sos vos el que tenés que cuidar a mi hermano? ¿Acaso no aceptaste la ofrenda de mi hermano Abel? ¿No tenías que cuidarlo vos? ¿Soy yo guarda de mi hermano? O sea, y nosotros sabemos que cuando esa pregunta se nos hace a nosotros hoy en día como hermanos en Cristo, la respuesta es sí, somos guarda de nuestros hermanos, ¿sí? Pero acá Caín esquivó otra vez su obligación, su responsabilidad como hermano, y no solo eso, sino que recargó la responsabilidad en Dios. Cuarto, sus oraciones están cargadas del yo. Lucas 18, 11 al 14, conocido, dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, no a Dios, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez escuché un hermano que decía que estas personas tienen oraciones oveja. O sea, ¿qué son las oraciones ovejas? Es bendíceme, cuídame, prospérame, ayúdame, guárdame, ¿sí? Y no digo que nosotros no pidamos eso. De hecho, acabamos de leer un pasaje de David que pedía a Dios. Pero el problema es cuando es un hábito en nosotros, cuando las oraciones están cargadas del yo. De siempre es a mí. Señor, bendecime a mí, dame a mí, prospérame a mí. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. Y el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense que otra vez habla de resistir al diablo relacionado a este pecado de soberbia. El cuidado que tenemos que tener. ¿Cómo son mis oraciones? ¿Pido solo por mí, mi necesidad, lo que yo quiero? ¿O estoy incluyendo a mis hermanos? ¿O estoy orando por los motivos que hoy habían puesto, ¿no? Por el barrio, por hermanos que están con necesidad, aún extendiéndome más allá a aquellos misioneros que hoy están pasando persecución? A veces tenemos la vista corta, ¿no? A veces lo quiero hacer
personal. Y el Señor me dice que si soy soberbio, una de esas características es que las oraciones no van a ser fructíferas porque solamente se concentran en mí. Próxima característica de estas personas es son autorreferenciales o hablan solo de sus logros. Y yo he tenido colegas en los que digo, con este no me junto más, porque te juntás a hablar de él, ¿viste? De lo que él es, de lo que él hizo, de lo que él siente, de lo que él quiere, y son completamente autorreferenciales. Y frases como, por ejemplo, como yo siempre digo, yo sabía que esto iba a ser así, yo tenía razón, yo te lo dije. Y eso no solo en el ambiente afuera, ¿no? De la relación, sino a veces de la plataforma se dicen estas cosas, ¿no? Desde los mensajes autorreferenciales. Bueno, que el Señor nos ayude porque estos son rasgos de que hay orgullo, soberbia en nuestro corazón. Próxima característica, magnifican o hacen alarde de sus cualidades o posiciones en las que están, volviéndose de esa forma hipócritas, ¿sí? El Señor Jesús tuvo que batallar con los religiosos de su época, ¿sí? Los fariseos y los escribas. Mateo 23, 5, 7 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Rabí. Esta palabra rabí puede ser maestro o puede ser padre también, hablando de un padre espiritual, ¿sí? Por eso después el Señor dice que no dejemos que nos llamen de esa forma, ¿sí? Porque hay un solo padre y hay un solo maestro que es Él, ¿sí? Magnifican o hacen alarde de sus cualidades. Y acá, para los que no entienden qué son las filacterias y los flecos, las filacterias eran unas cajitas de cuero que se ponían en un momento especial del servicio en la frente y en la mano izquierda, y adentro contenían rollitos de porciones de la palabra de Dios. Y esas filacterias se ataban con cuero y tenían flequitos. Por eso dice, ensanchan su filacteria. ¿Qué querían mostrar? Querían mostrar a los demás que ellos eran los conocedores, los sapiensales, los sumos, el sumo del conocimiento de la ley. Y sí los bordes de los mantos tenían flecos, a veces de colores para recordarles también la ley de Dios. El Señor también tenía esto. Pero ¿qué hacían ellos con esos mantos? Alargaban los flecos. Y a veces incluso hay un comentador que dice que los coloreaban más vistosos. Pero leemos lo que hacían ahí. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla del ayuno? ¿Cómo andaban cuando hacían ayuno? Demacrados, demostrando que ellos eran los ayunadores, ¿viste? Por excelencia. Cuando oraban, ¿cómo oraban? ¡Ah, Señor! Con una voz fuerte, con las manos arriba, y tenía que ver con eso de mostrar algo, de ensanchar algo, y por eso el orgullo los llevaba a ser hipócritas, que el Señor tanto se los dijo, ¿no? Hipócritas. La próxima característica, les cuesta tanto pedir perdón como perdonar. Estas personas es difícil que se arrodillen, que se humillen y que pidan perdón. Y cuando alguien los ofende, anda que te perdonen, anda que te perdonen. Por eso también les cuesta amar, porque el perdón es uno de los rasgos principales del amor, ¿sí? Y hay frases como, por ejemplo, el que las hace, las paga. ¿Sí? Es como su lema. Quedan 3 solamente características más para terminar. Exigen siempre respeto o reconocimiento de su labor. ¿Cuáles son las frases? A mí se me respeta. ¿Quién te crees que sos para decirme eso? A mí, por ejemplo, en cuanto al reconocimiento, ¿qué? ¿A mí no me vas a felicitar? O si no fuera por mí, buscan la gloria de los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Próxima característica, son conflictivos. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y Proverbios 21, 23, 24 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, es escarnecedor, es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Por eso estas personas suelen ser hirientes en la forma de hablar. Cuando alguien discute, cuando alguien tiene un intercambio de palabras, no solo que siempre están rodeados de conflictos, sino que además son hirientes. Y el último es, no suelen pedir ni recibir consejo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ellos se consideran sabios, ¿verdad? Proverbios 13:10 dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas del pasaje también que habíamos leído, ¿sí? Con los que reciben consejos está la sabiduría. Por eso la sabiduría está ligada al humilde, nunca al soberbio. Siempre, cuando veamos a alguien sabio, sin duda vamos a ver a alguien humilde. Y Proverbios 26:12 dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Pues más se puede esperar de un necio que de él. Bueno, 10 características. Yo cuando estudiaba este tema y leía, a la vez oraba al Señor porque sin duda algunas de estas hay en mi corazón, hay en mi vida. Hay cosas que tenemos que erradicar. En este proceso de santificación tenemos que clamarle a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es clamarle ahí como David, ¿no? Que nos escudriñe, que se fije qué soberbia hay en nosotros, qué orgullo, que nos está incluso impidiendo servirle con excelencia. Y termino con una parte de un corito viejo que también me vino a la mente cuando estudiaba ese tema. Dice, ser como Cristo, mi solo anhelo es, en mi pensar y obrar, ansío ser como Él. Yo, créanme que lo canté muchas veces a este coro cuando era más joven, pero no pasó de un canto, eran solo canciones, era una canción más. ¿Es nuestro anhelo realmente ser como Cristo? Hebreos dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y conocemos el pasaje, ¿no? Que se humilló hasta una muerte, que era la muerte más humillante para la época, una muerte en agonía de cruz, de sufrimiento. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a mí y por amor a vos que estás del otro lado. Y si no conoces el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, este es el momento. Este es el momento de abrir tu corazón, de reconocer que Cristo murió en una cruz de vergüenza por vos para limpiarte de tus pecados y que Él quiere entrar y hacer fiesta en tu corazón. Hermanos, terminamos por ahora. El miércoles que viene, Dios mediante, continuamos.